Y este próximo aplauso es para todos aquellos que nos ven en las redes sociales. Dale un fuerte aplauso, querida iglesia, por favor. Amén. Que Dios les bendiga a todos los que nos ven. Amén. Esta mañana estuvimos aquí en un servicio hermoso. Hemos hecho una pequeña fiesta de naciones y estaba tremendamente guay. Amén. Amén. Nos faltó tiempo. Casi terminamos a las 4 de la tarde todo. O sea, estaba bienísimo, bienísimo. Amén. Pero vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde, ¿vale? ¿Cuántos saben que hemos sido salvados por la gracia? A ver, levanten la mano. ¿O alguien de aquí se ha salvado porque ha cumplido los mandamientos? A ver. ¿O porque cumple los mandamientos? Yo creo que nadie. Yo creo que nadie, ¿vale? Yo quiero hablarte un poquito más acerca de la gracia. Y aparte de eso, quiero hablarte un poquito más. También la palabra nos enseña que nosotros en Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos y a los otros la carga de otro, ¿verdad? Y cumplid, así dice, la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, ¿vale? ¿Qué ley está hablando? ¿Y qué es sobrellevar las cargas los unos y de los otros? Mira, para que entendamos un poquito, nosotros conforme a la palabra de Dios dice que hemos pecado. No hemos hecho nada bueno, ¿sí o no? Pero Jesucristo, querido hermano, nos enseñó a llevar todo ese peso del pecado que teníamos nosotros. Él lo cogió y lo tomó y lo llevó y lo crucificó en esa cruz. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque tú eras bueno? No, todo lo contrario, porque no éramos buenos. Él lo hizo por la gracia. Amén. Por eso y cumplir, dice, la ley de Cristo. La ley de Cristo es la gracia. Es la gracia. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que nosotros ya no estamos en la ley, sino en la gracia? Vamos a leer un poquito la palabra de Dios, que esto es muy largo. Vamos a abrirnos Hebreos 7:1. Son muchos versículos que vamos a leer. Dios quiera que lo terminemos. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, porque este Melquisedec, ¿quién era Melquisedec? Era el rey de Salem, ¿vale? ¿Vale? Versículos más atrás, en el versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿vale? Ahora vamos a ver Melquisedec, ¿de dónde viene? ¿Vale? ¿Y por qué Jesucristo lleva ese sacerdocio? Mira, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, mira, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, ¿quién era Leví? Eran los sacerdotes, ¿vale? Los sacerdotes conforme la ley. Dios dijo al pueblo de Israel, la tribu de Leví será mi sacerdote, ¿sí o no? De ahí viene de Aarón y toda su descendencia de Aarón, ¿vale? Pero este Melquisedec no pertenecía a la tribu de Leví, ¿vale? ¿Vale? Por eso vamos a entender un poquito más. Ciertamente entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Los levitas eran los que tenían que tomar los diezmos del pueblo. Los levitas, ¿vale? Los levitas, tú lo vas entendiendo hasta ahí, ¿verdad? Según la ley, eso decía la ley. Tú vas a llevar ofrenda, vas a llevarle a los levitas, se lo vas a entregar a los levitas, ¿verdad? Y ellos ya saben lo que tienen que hacer con los demás, ¿ok? Eso era los levitas, en la ley, eso decía la ley, ¿vale? Entonces dice aquí, más adelante, vamos a leer un poquito más. Estamos en el versículo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también
haya salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham, dice, los diezmos y dijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, al menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Este versículo se usa mucho, ¿verdad? Pero allí uno de quien se da testimonio del que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, ¿verdad? Que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio de Leví, porque bajo él, dice, recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué? Porque cambiando el sacerdocio, dice, necesario es que haya también cambio de ¿qué? De ley, ¿vale? Y tú sabes que la palabra dice que en Cristo Jesús la ley fue cumplida, ¿vale? Fue cumplida. Entonces es necesario el cambio de ley, dice. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu ¿de qué tribu vino Jesucristo? De la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues, dice, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza para la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que lo dijo: juro el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está hablando de Jesucristo. Por tanto, dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Es fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar, porque recuerda que los sacerdotes se morían y no podían continuar con su sacerdocio, tenía que entrar otro sacerdote. Mas este, dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Amén. Está hablando aquí de Jesucristo. Amén. Nos está dando a entender de que, mira, primeramente, tú sabías que el sacerdocio le correspondía al pueblo de Leví, a la descendencia de Aarón, ¿vale? Pero tenemos que entender, querido hermano, como Jesucristo no viene del pueblo de Leví, sino del pueblo de Judá. Amén. Amén, del pueblo de Judá. Y él es hermano amado, como dice aquí, él dice que había cumplido la ley, cumplido los mandamientos, era necesario, dice, cambiar de ley.
Por eso decimos que en este tiempo no estamos viviendo en la ley antigua, sino en la ley nueva que Cristo Jesús hizo. Y esa ley, ¿sabes qué significa? La gracia de Dios. Amén. Por eso en Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto dice, no es de vosotros, es pues un regalo de Dios. Amén. Por eso es muy importante que entendamos que la gracia de Dios es lo mejor que Jesucristo nos ha podido dar a nosotros como regalo. Amén. Por eso, queridos hermanos, necesitamos nosotros cumplir la ley de Cristo, como dice, llevar los unos las cargas de los otros, y cumpliremos la ley de Cristo. Él hizo eso por nosotros. Él llevó todo nuestro pecado, llevó toda nuestra transgresión, y Él no nos cobró nada. Lo llevó gratis. Lo llevó gratis. Y no solamente eso, Él llevó todo nuestro pecado y te dio por gracia toda su santidad. ¿Sí o no? Él se hizo pobre, dice, por nosotros, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él cogió todas nuestras enfermedades, ¿vale? A ti no te costó nada, Él cogió todas las enfermedades y por su gracia dice que nos regaló por sus llagas, que somos sanados. Amén. Eso es la gracia. Eso es la gracia, queridos hermanos. Y es por eso muy importante que tú entiendas que tú tienes que andar por gracia. Por gracia. Tú no tienes que andar por ley. Porque el que anda por ley está rechazando lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Amén. Está rechazando. Y es más, el que está intentando andar por ley está diciendo, no es suficiente lo que Jesucristo ha hecho. Aún puedo añadir más. Lo que Jesucristo ha hecho, no puedes añadirlo nada, porque Él hizo la obra completa. Amén. Él te regaló la salvación completa. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Dale un aplauso fuerte. Amén. Por eso Romanos 3:19 al 24, vamos a leer, si no me equivoco, 3:19. Porque sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero la ley no está, nosotros estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Siguiente versículo. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? ¿Qué dice? Léanlo fuerte. Que por las obras de la ley. Amén. ¿Te das cuenta? Por la ley tú nunca vas a ser justificado. Ni yo ni nadie. Amén. Tú no vas a ser justificado porque tú haces bien las cosas. Tú vas a ser justificado por la gracia de Jesucristo. Por el sacrificio que Él pagó en la cruz. Por eso tú eres salvo porque crees en Él. Porque le confías a Él. Porque vas tras Él. Porque tus ojos están puestos en Él. Por eso tú tienes la salvación garantizada. Amén. No es aquí que yo soy más bueno que el otro. Que yo adoro más que el otro. No, nada que ver eso. Nada que ver eso. La gracia, hermano amado, es lo que Jesucristo trajo. Porque tú y yo, con la ley, nunca hubiéramos podido ser salvos. ¿Sabes? Nunca, jamás. Ni en esta vida ni en la otra. Por eso la gracia era importante. Amén. Era necesario que Cristo Jesús cumpliese toda la ley y dijera, ahora yo voy a hacer mi propia ley. Y esta ley, la ley antigua, tú no la podías cumplir. Pero esta ley la vas a cumplir. Porque esta ley no te pone carga, sino te hace liviana. Por eso dice Jesucristo que su carga es ligera. Llevad mi yugo, llevad mi carga. Porque ligera es su carga. Eso no te pesa. La ley es algo pesado, ¿sí o no? Para la ley era muy pesado. Tan pesado que Jesucristo les llamaba a los religiosos hipócritas. Hablan de la ley a los demás, enseñan la ley a los demás. No hagas esto, no hagas el otro, pero vosotros ni con un dedo lo cumplían. No cumplían nada. Amén. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que entendamos que tú has sido salvo por la gracia de Dios. Y tienes que andar por la gracia de Dios. Amén. Eres justificado por la gracia de Dios. Eres salvo por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios vas a conseguir lo que Dios quiere que consigas en esta vida.
Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Romanos 8:2, mira lo que dice aquí Romanos 8:2. Por eso dice aquí, la ley dice del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿cuál es la ley de Jesucristo? La gracia. Amén. Me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque cuando Cristo Jesús vino aquí, Él nos regaló todo eso. ¿Vale? Él cumplió la ley, Él nos libró del pecado y nos libró de la muerte. Por eso dice, la muerte ya no se enseñoreará de nosotros. La muerte ya no es señor de nosotros. El pecado ya no puede con nosotros. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo Jesucristo. ¿Sí o no? Y conocemos esa verdad. Conocemos que esa verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida, dice en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Amén, querido hermano. Y es así, queridos hermanos. Por eso nosotros tenemos que andar en esa gracia. Y la gracia de Dios, queridos hermanos, no es solamente para un grupo, para un país, para unos cuantos. No. La gracia de Dios, mira, incluso la gracia no es para los santos. La gracia de Dios no es para los perfectos. Es para los imperfectos, para los pecadores. Por eso dice la palabra, cuanto el pecado abunde más, la gracia, ¿qué va a hacer? Va a sobreabundar. Amén. Amén. Por eso en el libro de Tito 2:11 dice que la gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Personas, ¿sabes por qué no pueden alcanzar muchas veces buscar a Dios o digamos seguir a Jesucristo? Porque, hermano amado, la gracia de Dios no te pone, haz esto y te doy esto. No te pone condiciones, la ley te pone condiciones. No mates y no morirás. No peques y no morirás. Haz el bien, y eso te dice la ley. Pero la gracia de Dios no. Amén. Por eso la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Recibir la gracia es recibirle a Jesucristo. Aceptarle a Jesucristo como Señor, como Salvador. Aceptarle a Él, eso es recibir la gracia. Si tú recibes la gracia, hermano amado, esa gracia que es Jesucristo mismo, Él te va a enseñar a vivir. Amén. Sin que tú te preocupes de la ley. Versículo 12 dice, para salvación a todos los hombres, enseñándonos, versículo 12, siguiente versículo, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos del mundano. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen deseos de eso, saber? Yo sé que tú deseas cosas del mundo, hombre. ¿Sí o no? Tú no estás aquí porque yo quiero, Señor, yo no quiero nada en este mundo. Yo quiero solo arriba, tesoros arriba. No. Tú te rompes la espalda porque quieres algo aquí en esta tierra también. Pero la gracia de Dios te va a enseñar cuál tiene más valor, lo de aquí o lo de allá. Allá arriba tiene más valor, porque lo de aquí es temporal, lo de arriba es eterno. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Lo de arriba es eterno. Por eso dice, te va a enseñar a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. ¿Vale? La gracia de Dios te va a enseñar a vivir en este siglo. ¿Cómo vas a vivir? Sobria, justa y piadosamente. ¿Te das cuenta? No dice ahí, cumple la ley, va a ser justo. Cumple la ley, va a ser sobrio. Cumple la ley, va a ser piadoso. No. La gracia te va a enseñar si tú confías en la gracia de Dios. Te lo va a enseñar. Amén. Así como hasta hoy en día, a que la gracia ha hecho muchas cosas sin que tú te des cuenta. Solamente tú has creído a Él, has venido a su casa, has inquirido de su templo, has estado en la presencia, la has adorado, la has alabado, le has creído y Él lo ha hecho solito. ¿Sí o no? Él lo hace todo fácil. Amén. Por eso, querido hermano, mira, ustedes conocen al apóstol Pablo, ¿sí o no? Lo han leído en las escrituras. El apóstol Pablo, queridos hermanos, era un tremendo apóstol. Tanto, hermano amado, era su amor por Dios que al principio él perseguía a la iglesia. ¿Se acuerdan eso? ¿Verdad?
en Hechos 10, en Hechos 8, si no me equivoco, cuando perseguía a la iglesia. Pero entrando a Damasco, dice, Jesucristo se le apareció. Se le apareció, le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos. Por eso entendemos que todo aquel que te persigue a ti, que habla mal de ti, que te juzga a ti, que te critica a ti como eres cristiano, no te está criticando a ti, sino lo está haciendo a Jesucristo personalmente. Amén. Y cuando a él le dicen algo, pues él no se queda quieto. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Sí o no? Yo pagaré, dice, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso, hermanos queridos, a él, y Pablo dice, entrando, dijo, versículos para atrás. ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Vale? Hay una versión, ¿sabes qué dice una versión? Dice, Pablo, te estás dando cabezazos contra la pared. ¿Sabes? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahí es donde al siguiente versículo le dice, versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Empezó a confiar en él. Eso es gracia. A la primera, ¡pum! ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Se olvidó de perseguir a los cristianos, se olvidó de perseguir a todo el mundo. Ahora, ¿qué quieres que haga? Le dijo el Señor, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. ¿Ve? Y ahí el apóstol Pablo, querido hermano, él también fue salvo por la gracia. Porque él daba votos para que fueran cristianos encarcelados. Daba votos para que cristianos sean azotados. Incluso él tenía, dice, escrituras, poder que le daban para perseguir a todos los cristianos. Pero Jesucristo, por la gracia de Dios, también se le apareció y le hizo un instrumento para que él pueda predicar a todos los gentiles. Amén. Y Jesucristo, querido, y Pablo, queridos hermanos, en 12:9 o 12:10, si no me equivoco, o 10:12, búscalo, donde dice que él tenía una enfermedad. ¿Qué enfermedad tenía? No la sabemos, pero él le llamaba un aguijón en la carne, un enviado de Satanás, que la abofeteaba, dice, ¿verdad? Y él había orado a Dios hasta 3 veces, Hechos 12:9, Hechos 12:10, o Hechos 10:12, o 12:9 creo que es, y la abofeteaba, o 12:19, o la abofeteaba, y había orado hasta 3 veces, pero Jesucristo, ¿sabes qué le dijo? Pablo, bástate con mi gracia. Porque mi poder se perfecciona, le dijo, en mí, en tu debilidad. Entonces Pablo ya nunca más se preocupó de eso, porque entendió que cuando él era débil, entonces era la gracia de Dios que le fortalecía. ¿Sí o no? Por eso, queridos hermanos, nosotros necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos andar más en la gracia de Dios, confiar en la gracia de Dios más cada día. Y tú puedes decir, pero pastor, ¿en qué cosas me sirve la gracia? En todo. En todo. Dice que la gracia es multiforme. Multiforme, ¿qué significa? Que te ayuda en cualquier área. Tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, en cualquier área. La gracia de Dios te puede ayudar. Amén. Amén. Y es hermoso, queridos hermanos, saber que esa gracia es la que nosotros tenemos que experimentar. Por eso dice en 2 de Pedro 3:18, y vamos a terminar con esto. 2 de Pedro 3:18, mira lo que dice aquí. No dice creced en la ley, no dice creced en guardar los mandamientos. ¿Qué dice? Antes bien, creced en la gracia. ¿Y cómo se crece en la gracia? Tú solamente pídele a Dios y dile, Señor, yo quiero más de tu gracia. Quiero aprender más de tu gracia. Amén. Creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra hasta el día de la eternidad. Amén. ¿En qué tenemos que crecer? Amén. En la gracia. Díselo, hermano, tenemos que crecer en la gracia. Díselo al que está al lado. La gracia, la gracia, la gracia. En la gracia tenemos que crecer. En la gracia tenemos que avanzar. Amén. Por eso, queridos, el ser cristiano es lo más hermoso. Jesucristo nunca vino para ponerte carga pesada.
No. Él vino a quitarte la carga para que puedas correr esta carrera con paciencia. Hebreos 12 dice 1, despojaos de todo peso del pecado, ¿verdad? Para que podáis correr, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, dice versículo 12, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Vale? Tus ojos en Jesús, la gracia, crece en la gracia. Amén, mis hermanos. Amén, crece en la gracia. ¿Vale? Tú no te rompas la cabeza diciendo ahora voy a ver cómo puedo entender más. No, la gracia, hermano, la tenemos que experimentar. Tenemos que experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Y tú pídele al Señor. Yo no sé qué problema tú estás pasando. Tú solamente dile, Señor, yo quiero ver tu gracia en este problema. Si tu gracia es verdad, como dice en tu palabra, yo quiero verlo en este problema. Yo quiero verlo en esta situación. Y Dios va a mostrar su gracia. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, querido hermano. Amén. Por eso dice Romanos 6:14, terminamos con esto. Porque dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estamos bajo no bajo la ley. Amén. Por eso olvídate si te dicen que si andas esto, eres más santo. Que si haces esto, eres más santa. No. Eso es lo que decía la ley. La ley te decía no comas esto sí, esto no. Eso decía la ley. Y en la ley, en el Antiguo Testamento no solamente hay 10 mandamientos, hay más de 600 mandamientos. Ni los 10 podemos cumplir, mucho menos 600. Olvídate, no lo vas a conseguir nunca. Por eso no estamos, los cristianos, los que hemos nacido de Jesucristo, los que hemos nacido del Espíritu, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Amén. Amén. Dan un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Y gracias a los hermanos.